Estuvo en la tumba, qué sucedió cuando Él estuvo en la tumba. Hemos hablado de la resurrección y hermanos nos seguimos gozando. Bendito sea el Señor. Y todo conforme a las Escrituras. Hoy hermanos vamos a hablar sobre este tema, que en nuestro programa es el siguiente: por su gracia soy lo que soy. Otra vez, porque está bien hermoso eso. Por su gracia soy lo que soy. Démosle toda la gloria a Cristo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, sabemos que es gracia. Ya, hermanos, muchas ocasiones se nos ha explicado qué es la gracia. Gracia, hermanos, viene de una palabra hebrea, gesed, y también de una palabra griega que es yaris. Los términos originales significan favor o bondad, especialmente si no ha sido ganada ni merecida. Eso es la gracia, un favor, un regalo, una bondad que Dios nos da inmerecida. Bendito sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Para ilustrar un poquito, hermanos, lo que es la gracia o el favor no merecido, cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama salario. Se lo ganó. Trabajó y se lo ganó. También cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso es un premio. Porque se esforzó, luchó, peleó y ganó. Merece un premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso es un reconocimiento a su labor, a su desempeño. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni merece un reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Bendito sea el Señor. Esto es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque hemos recibido su gracia. Así lo dice el siervo de Dios, el apóstol Pablo, cuando escribe a Tito en su capítulo 2, versículo 11: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Amén, amén. La gracia de Dios, el favor inmerecido, el regalo de Dios se manifestó a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy estamos aquí por su gracia. Ya escuchábamos un poco de esto en el punto doctrinal, muy hermoso, pero es importante. Todos los cristianos no deben olvidar de dónde los levantó el Señor. Hermanos, esto no se nos debe de olvidar. Esto es bien importante. Ya mencionaban en la doctrina, pero sigo, hermanos, el mensaje que ya está así, hermanos, elaborado. No debemos olvidar, hermanos, de dónde nos levantó el Señor. Quiero, hermanos, hacer notar algo muy importante en la vida del apóstol Pablo. Él no pasó por alto, ni siquiera se le olvidó. Y pasaron los años y él siguió predicando, hermanos, siguió predicando. Y en ningún momento se le olvidó de dónde lo sacó el Señor. Amén. Perseguidor de la iglesia, aborrecía a los cristianos, consentía aún en su muerte. Entonces, eso no se le olvidó.
Y yo creo, hermanos, que cada vez, hermanos, que él gozaba de la bondad de Dios, gozaba de la misericordia de Dios, él recordaba de dónde lo había sacado, y creo y estoy seguro que más bendecía y alababa al Señor. Porque en su corazón, hermanos, en sus expresiones, siempre se mostró esa gratitud. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso en el verso 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, dice, de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Él tenía presente su pasado. Él tenía presente, hermanos, de dónde lo había levantado el Señor. Aborrecía a la iglesia, perseguía a los cristianos, hermanos, y en su celo, y en su arrebato, dice, hermanos, que cuando comenzó la persecución, los cristianos comenzaron a huir de Jerusalén, comenzaron a salir a diferentes ciudades a donde podían, huían. Entonces él, en su celo, dice que pidió cartas, porque él quería seguirlos a donde fueran, quería acabar con la iglesia, quería acabar con los cristianos. Pero cuando la gracia de Dios, bendito sea el Señor, pero cuando la gracia de Dios, cuando la bondad de Dios se manifestó en su vida, bendito sea el Señor, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, todo cambió. Aleluya. Todo cambió. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 26, 15 en adelante lo narra de esta manera. Dice, hablando el siervo de Dios: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Bendito sea el Señor. Hermanos, qué hermoso, qué maravilloso cuando el Señor le dice, ahí estaba, hermano Saulo, tirado en el suelo, y de ahí lo levanta el Señor y le dice: mas levántate, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para esto quiero mostrarte mi gracia, bendito sea el Señor, para ponerte por ministro, y tú también prediques, también impartas esta gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y seas testigo de las cosas que has visto y de aquella en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Bendito sea el Señor. Si le damos la gloria al Señor. La gracia se manifestó en su vida. Entonces, Pablo, el apóstol, no olvidaba de dónde venía. ¿Y cuántos de nosotros se nos olvida de dónde nos sacó el Señor Jesucristo? Algunos se nos olvidan. Miren, les voy a contar, hermanos, una ilustración que ya, hermanos, en un mensaje mencioné. En un mensaje les hablé de un menesteroso que un rey lo llevó a vivir a su palacio. Amén. No sé si se acuerdan. Lo voy a tocar otra vez. El rey pasaba en su auto con su guardia y de pronto ve a un menesteroso caminando por la orilla de la carretera con ropas viles. El rey toma una decisión, se detiene y, hermanos, sube al menesteroso a su auto
Y el menesteroso, hermanos, sorprendido, no sabe qué está pasando, por qué ha sido subido a ese auto. Y el rey le comienza a explicar y le dice: de hoy en adelante ya no quiero que vivas de esa manera. Ahora vas a vivir en el palacio conmigo. Bendito sea el Señor. Ahora yo quiero que imaginemos la actitud del menesteroso cuando llegó al palacio. ¿Cómo sería su actitud? ¿Cómo sería la actitud de aquel menesteroso cuando llegó al palacio? ¿Cómo llegaría? Puede ser feliz, puede ser un poco tímido, cohibido, sin saber cómo reaccionar. Pero estoy seguro, una cosa sí estoy seguro, que si el rey le decía: siéntate ahí, ¿qué hacía? Se sentaba. Si el rey le decía: vístete de esta forma, ¿qué hacía? Se vestía. Esa era su actitud de obediencia, de sumisión, porque la vida le había cambiado. Bendito sea el nombre del Señor. La vida le había cambiado. Hermanos, es algo similar a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el día que el Señor nos trajo aquí, bendito sea su nombre, cuando la gracia de Dios se manifestó a nuestra vida, hermanos, ¿cómo era nuestra actitud? Cuando no creíamos en su gracia, cuando no creíamos y no aceptábamos su gracia, pues sí había rebeldía. Nos oponíamos a la palabra, no aceptábamos. Pero cuando su gracia se manifestó, bendito sea el Señor, amén. Cuando el Espíritu Santo de Dios comenzó a obrar en nuestro corazón y comenzó a mover nuestro corazón y aceptamos la gracia redentora de Cristo, bendito sea el Señor, y aceptamos ser lavados en su sangre preciosa por medio del bautismo, ¿cómo era nuestra actitud? ¿Acaso, hermanos, levantábamos la voz y decíamos por qué? No, no, a todo, hermanos, decíamos amén, amén. Tienes una promesa de vida eterna, amén. Tienes que obedecer al Señor, amén. Tienes que vivir de esta manera, amén. Todo decíamos amén. Esa era nuestra actitud. Pero ahora, ¿qué pasaría si la actitud de aquel menesteroso después de los años cambia? Y ahora se siente con derechos, ahora ya no quiere obedecer, ahora siente que ya el lugar que tiene se lo ha ganado. Porque quizás, hermanos, cuando llegó lo pusieron a hacer unas tareas pequeñas y lo fueron ocupando en tareas más grandes, y quizás ahora era de la guardia y de los que cuidaban al rey. Pues ahora ya se siente con fuerza, ahora ya se siente con derecho. ¿Qué pasaría, hermanos, si su actitud cambia? Y ahora se siente con derechos, y ahora no quiere obedecer al rey. Y ahora cuando el rey le dice: ¿sabes qué? Ahora quiero que te pases para acá. Y él dice: no, yo ya tengo años aquí y me he ganado mi lugar. ¿Qué creen que pudiera hacer el rey con ese menesteroso? Al menesteroso se le olvidó de dónde. ¿De dónde lo levantó el rey? Se le olvidó, y por eso comenzó a hacerse arrogante, soberbio, y a veces, hermanos, se nos olvida. Por eso es importante que tengamos presente de dónde nos sacó el Señor, que no se nos olvide, para que cuando nosotros, hermanos, quieramos reaccionar de una manera desobediente, soberbia, arrogante, nos demos cuenta y regresemos la mirada y digamos: no, porque el Señor me sacó de allá, de la miseria. Sí le damos la gloria al Señor. Si escuchábamos en la doctrina que dice que el Señor escogió lo más vil, lo menospreciado,
Él levanta del polvo al pobre Gloria a Cristo. y al menesteroso alza del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes. Hermanos, bendito sea el Señor. Y si estamos aquí, es su gracia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Todos los cristianos debemos reconocer o deben de reconocer que por su gracia somos lo que somos. Bendito sea el Señor. Es su gracia. Por eso el siervo de Dios, el apóstol Pablo, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Gloria a Cristo, aleluya. Y a pesar de su pasado, como perseguidor de la iglesia de Dios, Pablo, por la gracia de Dios, llegó a ser cristiano y fue comisionado a ser apóstol de los gentiles. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Miren lo que dice la Escritura en Efesios 3:6 en adelante: que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Hermanos, en todo tiempo, en todas sus cartas, el siervo de Dios reconocía la gracia de Dios, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su potencia. A mí, vuelvo a repetir, hermanos, que es el más pequeño, a mí, Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Fíjense nada más, escuchen nada más. Aquí no se considera pequeño, aquí dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Hasta dónde, hermanos, él tenía concepto de su persona, de él? Yo soy menos que el más pequeño. Si le damos la gloria al Señor. Pero esto, hermanos, delante de la presencia de Dios, lo hacía grande. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor se manifestaba en su vida. Por eso el Señor respaldaba su ministerio, porque Él sabía y reconocía que todo, su vida misma dependía de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Sí, gloria a Dios. Alabado sea Aleluya. nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Todo cristiano debe de cuidar su estatus personal. Ya escuchábamos esa frase de la doctrina también: estatus, condición o estima de la que un individuo goza dentro de su grupo. Amén. Pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar, hermanos, nuestro estatus personal, porque podemos cometer errores. Romanos 12:3, hablando el siervo de Dios, el apóstol Pablo, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Fíjense nada más. Habla a la iglesia, habla a los hijos de Dios, habla a los cristianos redimidos con la sangre de Jesucristo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bendito sea el Señor. Pero, ¿qué pensamos de nosotros?
Hay quienes piensan que por los años que llevan en la iglesia ya tienen derecho de antigüedad. ¿Sí se han dado cuenta de que hay ese tipo de cristianos? Sí, amén. Sí los hay. Sí, y miren qué triste porque toman una actitud, hermanos, incorrecta. Y piensan, hermanos, que por los años que tienen se han ganado un estatus muy elevado. Y piensan de su persona que ellos son más que los demás. Y el apóstol Pablo siempre, hermanos, siempre se consideró menos que el más pequeño, dice. Menos que el más pequeño. Sí, amén, amén. Hermanos, esto es importante, iglesia del Señor. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, hermanos, tiene que ver con nuestra salvación. Tiene que ver con nuestra salvación. Bendito sea el Señor. No debemos de perder la visión espiritual. No debemos de dejarnos engañar. No importan, hermanos, los años que llevemos en la iglesia. Porque en ocasiones, hermanos, pensamos que por los años vamos a ser salvos. Y no, vamos a ser salvos. ¿Por qué? Por la gracia del Señor, por la gracia de Cristo. Hermanos, no importa que yo lleve 20 años siendo cristiano, no importa que lleve 40, 50, 80, no importa. Lo que importa es que la gracia de Dios que un día se manifestó en mi vida siga estando en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Sí le damos la gloria a Cristo. Amén, amén. Otros reciben un ministerio y piensan que se lo ganaron y que son inamovibles. Dios quiere y no haya de esos aquí. Pero qué triste, hermanos. Qué triste cuando me ha tocado escuchar quienes se han parado aquí y comienzan, hermanos, a decir: yo trabajé allá, yo levanté allá, yo llevo 20 iglesias que fundé, yo llevo tantas misiones, y he hecho esto, y he hecho lo otro, y comienzan a decir. El siervo de Dios, el apóstol Pablo, dijo: no soy yo, fue la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Fue la gracia del Señor. Entonces, hermanos, no pensemos de esa manera. Por eso dice el siervo de Dios que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Bendito sea el Señor. Si Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, en su gracia, nos ha dado un ministerio, bendito sea su santo y glorioso nombre. Pues vamos a trabajar ese ministerio, ¿para qué? Para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero cuántos tristemente también trabajamos un ministerio y nos queremos llevar la gloria. ¿Cuántos hombres hay fuera que se llaman predicadores? En estos tiempos hay apóstoles, hasta ahora apóstolas. Fíjense. ¿Y por qué lo hacen? Porque se quieren llevar la gloria que le pertenece solo a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces debemos de tener cuidado. A otros más, Dios comienza a bendecir su economía y piensan que su estatus económico les da derecho a tomar autoridad. Están equivocados, hermanos. Si somos salvos, es por su gracia. Si el Señor bendice nuestra economía, es por su gracia. Si estamos aquí, es por su gracia. Todo lo encierra su gracia. Sí, bendito Jesucristo, Qué aleluya. triste, hermanos.
qué triste que en ocasiones llega ese mal espíritu, esa mala idea a nuestro corazón y ahora yo soy el que puedo, pues yo soy el que mando. Tristemente, mis ojos escucharon a alguien decir de esta manera: el que opina es porque tiene con qué responder. ¿Será así aquí en la iglesia del Señor? No. ¿Vamos a menospreciar al que no tiene? No. ¿Y el que tiene es el que puede decidir qué se hace, qué no se hace? No. A eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a obedecer, bendito sea el nombre de Jesucristo, a hacer su bendita voluntad. Acuérdense que el siervo de Dios, el apóstol Pedro, escribe que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Es su gracia, hermano. Otros cometen el error de respaldar su vida espiritual o su ministerio en la familia. ¿Creen que esto vale delante de Dios, hermanos? ¿Creen que esto es agradable delante de Dios? Hermanos, si a mí me respalda mi ministerio una persona, quien sea, o mi familia, hermanos, ¿mi ministerio tiene sentido? ¿Qué debo de buscar? ¿Qué es lo que yo debo de buscar? ¿El favor de quién? Dios. Sí, el favor de Dios, la gracia de Dios, bendito sea el Señor. Porque si la gracia de Dios se aparta de mi vida, si la gracia de Dios se aparta de mí, mi ministerio, mi vida espiritual no sirve, no tiene sentido. Entonces debemos de buscar que el Señor Jesucristo respalde nuestra vida espiritual, que la gracia del Señor respalde nuestro ministerio. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Saben qué es lo más triste de esto? Lo más triste es que por estar defendiendo su derecho de antigüedad, su ministerio, su autoridad, no se dan cuenta que están perdiendo lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? El ministerio, la autoridad, el derecho de antigüedad. ¿Qué es más importante? La gracia. La gracia. La gracia, bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que nos trajo salvación? Bendito sea el Señor. A veces, hermanos, peleamos otras cosas que son importantes, sí, pero no son de relevancia. Hermanos, si Dios me concede estar aquí, gloria a su nombre. Y estoy aquí por su gracia. Pero si Dios el día de mañana me dice, vas a estar ahí, hermanos, ¿qué es más importante? ¿Que la gracia de Dios siga en mí o que siga siendo pastor? Que la gracia de Dios esté en mí, porque al final de cuentas lo que necesito para ser salvo es la gracia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si le damos la gloria a Cristo. Entonces, hermanos, debemos de valorar más la gracia. Todo lo demás, hermanos, todo lo demás, sea lo que sea, puede ser importante, pero no de más valor que la gracia de Cristo en nuestra vida. Miren lo que dice el siervo de Dios, el apóstol Pablo. Escuchen, 2 Corintios 12:7 dice: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Aleluya. Imagínense nada más. Yo creo que llegaba el momento en que Pablo sentía como que, no, pues yo soy el apóstol y yo soy. Pero llegaba, hermanos, el mensajero, el aguijón, y lo hacía sufrir.
y lo hacía gemir. Y el dolor le hacía volver en sí y lo hacía recordar de dónde el Señor lo había sacado. Por eso dice, tengo un mensajero para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Si no eres el más grande en la iglesia, no importa, bástate mi gracia. Si no eres alguien reconocido en la iglesia, no importa, bástate mi gracia, bendito sea el Señor. Si le damos la gloria a Cristo. Porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Saben qué, iglesia del Señor? Todos necesitamos más bien engrandecer y alabar la gracia de Dios que exaltarnos a nosotros mismos. Pues carecemos de todo poder para lograr los cambios necesarios para que seamos salvos eternamente. Bendito sea el Señor. El favor inmerecido de la salvación se manifestó a los hombres que estaban perdidos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y es necesario que nos quede claro que por su gracia somos lo que somos. Y nunca olvide, como el siervo de Dios, el apóstol Pablo, nunca olvidó de dónde lo sacó el Señor. Cuando usted quiera llenarse de arrogancia, de soberbia y se quiera enaltecer, recuerde de dónde lo sacó el Señor. Nuestra vida no tenía sentido, no tenía valor. Hoy estamos aquí por su gracia, por su amor, por su misericordia. Gracias al Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros y que murió en la cruz del Calvario por nosotros y que fue sepultado y que estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero se levantó con poder y gloria y vive y reina para siempre. Y esa bendita gracia se manifestó en nuestra vida, y por su gracia somos lo que somos. Y que si somos salvos del pecado es por su gracia. Que si somos parte del cuerpo de Cristo es por su gracia. Que si tenemos un ministerio es por su gracia. Que si existimos es por su gracia. Que si tenemos una esperanza y alcanzamos un día el reino celestial, es su gracia. No por obras, para que ninguno se gloríe. Por su gracia somos lo que somos. Deseo que esta palabra quede en nuestro corazón y que el Espíritu Santo de Dios nos siga conduciendo a la verdad y a la vida eterna, conforme a las Escrituras. Antes, hermanos, de retirarme, doy unos avisos rápidamente así rápidamente.